Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal que cada viernes ofrecemos en Revista Distopía, repasando lo más importante de lo noticioso que ha pasado en Argentina en las últimas jornadas. Y la verdad que esta semana puntualmente no ha tenido desperdicio. Vieron que yo siempre les digo que este podcast se autodestruye rapidísimo por la velocidad con la que pasan las cosas y por la cantidad de información que circula todo el tiempo. Bueno, pasó. El episodio anterior no habíamos terminado de publicarlo y ya estaba estallando todo este escándalo vinculado con las criptomonedas, con Libra puntualmente, que terminó involucrando a Javier Milei, a gran parte del gobierno, a Karina Milei, a Jonathan Vialde, un periodista muy afín al gobierno, así que tenemos bastante para repasar en esta semana. Algo ya estuvimos hablando en nuestro newsletter en 1984, el ojo que todo lo ve, que salió el miércoles pasado. Si estás suscrito o suscripta, te ha llegado a tu mail. La entrega se llama El sueño de ser un cripto bro, y justamente creo que una virtud de esta semana ha sido que desnuda bastante el modelo que se imagina de sociedad el libertarianismo o puntualmente Javier Milei. Un mundo de especulación financiera vinculado con la idea del idiota tecnológico que hoy en día está encarnadísimo por Elon Musk, a quien este país y este gobierno puntualmente está decidido a darle todo lo que quiera de nosotros. Así que en este arco narrativo que empezó con un tweet de Javier Milei y terminó con él mismo en un show que a mí me pareció realmente payasesco circense. Ayer en Estados Unidos con Elon Musk regalándole una motosierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este amplio arco narrativo nos vamos a meter ahora en un ratito, pero no es lo único que pasó en la semana, así que tenemos bastante de qué hablar. Y si te parece, ya mismo empezamos. Quédate hasta el final, que la semana pasada quedó demostradísimo que este podcast se puede autodestruir en minutos. Bueno, como decíamos, la semana pasada el podcast se destruyó muy pero muy rápido, todo a partir de que Javier Milei promocionara en sus redes sociales el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Todo un universo de palabras que a muchas personas nos resultan bastante lejanas, ¿no? Criptomonedas, memecoin, ragpal, bueno, todo un montón de palabras que nos resultan un poco extrañas, pero la cosa es que Javier Milei el viernes a la tarde promociona esta cripto llamada Libra, que según dijo iba a tener como objetivo fondear a pequeñas empresas argentinas y emprendimientos nacionales. A partir de ahí, si vos entrabas a la página te encontrabas con información poco robusta, ¿no? Había un correo electrónico que era un Gmail. Esto para hacer algo promocionado por un presidente de la nación suena un poco amateur, ¿no? Ese tweet queda fijado durante varias horas y muchas personas bastante familiarizadas con este tipo de operatorias empiezan a advertir que había algo extraño, ¿no? Que podía tratarse de una posible estafa o de una maniobra extraña en el mundo cripto. Desde el entorno de Milei salen muy rápido a aclarar que ese tweet que estaba fijado en su perfil, que estuvo horas fijado en su perfil, no había sido producto de un hackeo, sino que era de él, era un posteo que había hecho el mismísimo Milei. La recomendación del presidente obviamente generó un aumento en el valor de esa nueva criptomoneda, pasó de valer $0,000 a valer más de $4 cada unidad de esta cripto. Muchísima gente la compró y después el precio se desplomó. ¿Por qué? Porque había muy pocas billeteras asociadas a la principal tenencia de estas criptos, es decir, pocos operadores tenían mucha cantidad y por lo tanto tenían gran capacidad de actuar sobre el precio de esta criptomoneda. Al retirarse baja el precio y las personas que habían comprado algo de Libra se encuentran con que aquello que habían invertido de repente valía nada, no habían perdido un montón de plata en una maniobra que quienes saben la caracterizan como barrer la alfombra, ¿no? De repente todo empieza a parecerse una estructura un poco piramidal, ¿no? Quienes están en la base de la pirámide y quienes están en la punta. Bueno, empieza a parecerse un esquema Ponzi bastante tradicional. Se está estudiando o se está hablando bastante por estos días acerca de quiénes se beneficiaron de ese rato de suba descomunal, si entre ellos está el presidente o gente cercana al presidente y también cuál es su responsabilidad. Milei termina el viernes a la noche borrando ese tweet, es decir, él elimina el posteo que había estado, repito, fijado varias horas en su propio usuario. En reemplazo publica otro mensaje y dice que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto, es decir, el presidente de la nación, que es experto en economía, supuestamente estaba diciendo que algo que promocionó o que difundió, como después él va a decir en una entrevista, no era de su conocimiento, no estaba del todo interiorizado. También dijo en ese mensaje que no tiene vínculo con el supuesto emprendimiento, pero empezaron a surgir muchas fotos de reuniones que tuvo él con los creadores de esta criptomoneda, incluso en la propia Casa Rosada.
Algunos seguidores del presidente, algunos libertarios perdieron bastante plata. Empieza a sonar cada vez más la palabra estafa Ponzi, ¿no? Según La Nación, que hizo un trabajo de cobertura muy interesante, el 80% del circulante estaría concentrado en solamente 5 billeteras y el dominio además se había creado en el mismo día, o sea, era reciente, bien reciente todo. Surge un nombre durante el fin de semana. El fin de semana se habló de esto permanentemente sin que nadie saliera a dar una explicación oficial más allá de estos mensajes en redes sociales. Y entre los nombres que empiezan a circular está el de Hayden Davis, que es el encargado de lanzar Libra, que dice que lo conocen a Milei, que se ha reunido con Milei, y en el medio se filtran algunos mensajes que incluso usan algunas expresiones un tanto denigrantes respecto al presidente de la nación, y también alguna expresión que se usa bastante para referirse de manera muy peyorativa a los sudamericanos o a los argentinos. La oposición política escandalizada, desde Unión por la Patria piden el juicio político, no creo que sea el caso, pero se pide el juicio político, y todo esto termina con Javier Milei envuelto en un gran escándalo personalmente, dando una entrevista a Jonathan Viale. Se difunde mucho que él va a romper el silencio el lunes pasado a la noche con Jonathan Viale, es decir, ya sabíamos que iba a dar una entrevista a un periodista afín, a TN, un medio que entendíamos afín, entonces la atención puesta ese día fue bastante. Lo que termina pasando es que este escándalo escala más todavía a partir de esa entrevista. Primero, obviamente, se encarga de decir que los verdaderos estafadores fueron el kirchnerismo, Cristina Kirchner, por todo lo que robaron, etcétera, etcétera. Muy furioso, le dedica 15 minutos a Lali Espósito y a María Becerra, y acerca de la estafa cripto dice algo que da bastante risa, que es: yo no promocioné esa cripto, yo solamente difundí. Vamos a escucharlo. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, o sea... Bien, esta entrevista ya no estaba siendo demasiado convincente, pero además, ni bien termina, se sube al canal de YouTube de TN una versión sin editar, una especie de crudo de esa entrevista, en el cual se ve a un asesor presidencial, a Santiago Caputo, que es monotributista, que igual tiene despacho en la Casa Rosada, su situación es extraña, pero de todos modos es una de las dos personas de máxima confianza de Javier Milei, la hermana de Milei, Karina, y por otro lado el asesor Santiago Caputo. Bueno, se lo ve a Santiago detener la entrevista, ingresar, hacerle aclaraciones acerca de las implicancias que puede llegar a tener lo que está diciendo Milei. Jonathan Viale, el periodista, no solamente permite esto, sino que además dice: bueno, ¿por dónde sigo ahora? Y Milei mismo le dice: pregúntame de Libra, es decir, le dictó la pregunta directamente al periodista. Pero vamos a escuchar este fragmento que fue parte de la entrevista, no salió al aire en televisión, pero sí se viralizó después de que en el YouTube de TN se publicara una versión con menos edición. Como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta... Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Bien, en este minuto, es prácticamente un minuto, escuchamos varias cosas. Primero a Jonathan Viale tirándole un gran salvavidas a Javier Milei, ¿no? Porque le dice: ¿ya entendiste que sos el presidente todo el tiempo? Que no podés separar entre lo que hace el economista y lo que hace el presidente. ¿Ya entendiste? Le pregunta y le repregunta esto. Ahí interrumpe Caputo. Uno puede entender que en la práctica de entrevistar presidentes puede ser algo que suceda, la verdad es que no lo sé, pero puede suceder que se pida que se editen algunas preguntas o que algunas cosas no se pregunten. Luego estará la ética de cada uno, bueno, aceptar o no aceptar esos tratos. En este caso lo conocimos, pero debe haber muchos otros casos que no conocemos de condiciones similares de entrevistas. Entonces hasta ahí, bueno,
El tema es que después le dicen a Jonathan Viale por dónde tiene que retomar. Dicen, bueno, volvé a preguntarme sobre Libra. Y él dice, bueno, te pregunto sobre Libra para terminar. Es decir, hace exactamente lo que le dictan el presidente y el asesor del presidente. ¿Qué evidencia esto? Bueno, que claramente la entrevista estuvo arreglada, estuvo acordada. Incluso el fin de semana había circulado un monto que se habría pagado por esa entrevista. No sé si es cierto, no sé si es fake news, pero a la luz de estos hechos, uno entiende que fue una entrevista complaciente, con acuerdos, que no iba a tener tensión. A cualquier persona se le ocurren 10, 20 preguntas muy fácilmente para hacerle a Javier Milei, que Jonathan Viale no le hizo. No solamente eso, sino que además se dejó dictar lo que tenía que decir. A todo esto tenemos que recordar que Milei hace todo el tiempo una oda acerca de que él no paga pauta a los medios de comunicación, algo que es mentira, y además acusa a muchos periodistas, algunos con razón, otros sin razón, de ser ensobrados. ¿Pero qué es Jonathan Viale? ¿Qué pasó en esa entrevista? ¿Con quién la acordó? ¿Por qué lo hicieron de esa manera? ¿No? ¿Qué no se puede decir o qué no conviene que se relate acerca de lo que sucedió con Libra? Claramente esta entrevista, el presidente, su gobierno, el medio y el periodista Jonathan Viale salen mal parados de esta entrevista. Obviamente Jonathan Viale hizo su descargo en este tiempo en el cual todo es emocional, este tiempo de posverdad en el cual fingir enojo vale más que dar cualquier explicación. Lo que hace Jonathan Viale fue fingir indignación, ¿no? Y termina diciendo esto al día siguiente en su programa. No tiene que él preguntarle al ministro de Justicia cómo seguir, porque el ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la justicia. Entonces Caputo comete una grosería, que es que dice, paren. Se metió de la nada, cortó la nota. Le dijo algo al oído a Milei que no sé qué es. Yo dije, es por el quilombo judicial. Exactamente, es por el quilombo judicial. Usé esa palabra, quilombo judicial. Y acepté sacar esa parte. ¿Me equivoqué? Y yo creo que sí. Yo creo que me equivoqué. ¿Qué pasó? Te voy a contar. Yo tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, Caputo, Luis, al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí. Todos. Y tengo a César, a Sofía, que son todos mis testigos. Al asesor, Santiago Caputo, todos mirando así. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. Sí. Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. Cosas que le pueden pasar a él en todo caso, ¿no? Bueno, apuntó contra estos periodistas, dio a diestra y siniestra, trató de desviar claramente, ¿no?, el foco de la atención que estaba muy puesto en él y en su comportamiento en esta entrevista. Con todo esto estallado, ¿no? Veníamos del escándalo cripto, de los comunicados, de la gente estafada. Le sumamos a esta entrevista que fue muy poco virtuosa realmente, y además se le suma la difusión de este crudo con la intervención de Santiago Caputo para dictarle a Jonathan Viale lo que tenía que preguntar. El momento para pegarle al gobierno terminó siendo el ideal. Bueno, salió Alberto Fernández, por ejemplo, a tuitear en contra del gobierno, también Horacio Rodríguez Larreta, también Miguel Ángel Pichetto. Bueno, todo el mundo le dio al gobierno en estos días. Y en el foco del tema cripto particularmente, algo que dijeron algunos representantes de cripto a nivel global fue que para acceder al presidente a ellos les pedían plata. Lo que conocemos tradicionalmente como una coima, ¿no? ¿Quién hacía esto supuestamente? Bueno, el nombre más apuntado es Karina Milei, es la hermana del presidente, que sabemos perfectamente qué significa Karina Milei para Javier Milei. Son dos caras de la misma moneda, no existe Javier sin Karina ni Karina sin Javier. Bueno, la cosa es que en el medio, otra periodista, Cristina Pérez, que además es la esposa del ministro de Defensa, pero es periodista, vamos a dejarla en este rol, dijo categóricamente que hay gente del gobierno que cobra para reunirse con el presidente, una coima, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Cristina Pérez. Yo te digo algo, hay gente que por lo bajo dice que sí hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente. Eso es muy grave, Cristina. Eso ya tiene que haber, si es que ocurre, ya tiene que haber un sistema para controlar ese lobby. Porque hay una cosa que dijo ayer Milei, yo me quedé pensando, tengo que poner una muralla para que no sea tan fácil llegar a mí. No puede ser que el hecho de que sea fácil implique para cualquier entorno del presidente, y obviamente yo no te estoy diciendo esto por suposición, porque por lo menos 3 fuentes me hablaron de situaciones de este tipo con un entorno que ofrece esto, es más, que puede llegar a ser capaz de cobrarlo y de nunca sentar con Milei a la persona a la que le ofreció este servicio.
Bien, todo muy tranquilo, como verás, ¿no? Karina Milei directamente apuntada. Más de 100 denuncias penales en Argentina, denuncias internacionales también a raíz de este escándalo. Así que vemos que realmente al gobierno algo de todo este escándalo lo golpeó. Todavía no sabemos bien cómo ni de qué manera, es muy pronto para saberlo, pero mi sensación es que le da en un lugar al que le duele al gobierno este escándalo, que es en su propio riñón, ¿no? El mundo de las cripto no le pertenece a otra fuerza política, o no lo representa, o no habla de esa otra fuerza política que no sea La Libertad Avanza. ¿Cómo termina toda esta historia? Bueno, con Javier, Karina y Santiago Caputo viajando a Estados Unidos. Este viaje ya estaba previsto, en el medio se especuló con que se pudiese suspender, pero no se alteró la agenda por el CryptoGate. Javier Milei llegó a Estados Unidos, se va a reunir con Donald Trump el domingo, vuelve al país, pero en el medio ya vimos una reunión que tuvo ayer Milei con Elon Musk. ¿Qué hizo? Le regaló una motosierra, Elon Musk posó muy orondo con esa motosierra, se olvidó que Milei estaba en el escenario. Realmente yo noté ese acto performático, no solamente con mucha vergüenza, realmente me genera espanto ver esa escena, sino que además veo un acto de complacencia, veo al presidente de un país, que en este caso es el nuestro, es Argentina, rindiéndole pleitesía al dueño del poder económico global. Entonces todo esto termina con una apuesta muy circense, muy asquerosa, muy obscena por otro lado, pero que termina de desnudar cuál es el verdadero modelo de país que nos ofrece Javier Milei. Un país de especulación financiera, cuyos dueños son los líderes del poder global, en el cual el país no es dueño de absolutamente nada. En cualquier momento directamente le terminamos de entregar el litio, me parece. Y en el cual el aspiracional es ser un criptobro, básicamente, en un país donde no se puede alquilar, esto lo denuncia todo el tiempo Inquilinos Agrupados, donde los gastos fijos, las facturas de servicios están cada día más difíciles de pagar, donde la precarización laboral avanza a pasos agigantados. Realmente el modelo que nos proponen es de especulación financiera, es transformarse en un criptobro, lo que tenemos para ofrecerle a un joven en este momento. Bien, escándalo con circo se tapa, entonces vamos a ver qué pasa con este tema de acá en adelante, porque mi sensación es que esto no va a terminar acá. Vinculado ligeramente con este asunto, hoy se conoce el fallo por Generación Zoe, el caso en el cual se investiga a Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, así que vamos a saber qué pasa con él en una causa en Corrientes. La acusación es básicamente integrar una asociación ilícita y una estafa reiterada para quedarse con el dinero de por lo menos 98 usuarios en un esquema Ponzi. Bien, dicho esto, pasamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en la mitad del podcast. En este espacio yo te cuento que estás escuchando la producción noticiosa que Revista Distopía tiene para ofrecerte cada viernes. No es lo único que hacemos. Este miércoles que pasó hubo también newsletter 1984, el ojo que todo lo ve. También estuvimos preguntando qué entrevistas les gustaría ver en Revista Distopía, porque vuelven las entrevistas muy pronto. Vamos también publicando episodios especiales del podcast, tenemos también artículos para leer, así que nuestra oferta trata de abarcar la mayoría de los soportes en los cuales consumimos información hoy en día. Como notarás si escuchás este podcast y si nos seguís, la manera que tenemos de comentar el mundo no es del todo habitual y solamente puede existir gracias a que quienes confían, o sea, interpelados o acompañados por esta oferta, hacen sus aportes voluntarios para que podamos seguir haciéndolo. Si querés aportar a Revista Distopía, podés hacerlo por única vez o podés suscribirte para todos los meses, aportarnos, y los links de todas estas posibilidades de aportes están en nuestras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, somos @revista.distopía. Si no podés o preferís aportar de otra manera a nuestro medio, también nos vienen muy bien las alabanzas al dios algoritmo. ¿A qué le decimos de esta forma? Bueno, a todo lo que es comentar, compartir, suscribirte, likear. Ahora estamos publicando también el podcast en YouTube, así que si nos ponen me gusta en el video, eso nos ayuda un montón. Si quieren dejarnos un comentario, también nos ayuda muchísimo. Todas estrategias para que el algoritmo nos valore un poco más. A esto le llamamos alabanzas al dios algoritmo y es también una forma de aportar con nosotros. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia distópica de esta semana. Es una noticia que tiene que ver con un tema que es medio tabú, que no se habla demasiado, que es el tema de los suicidios. Periodísticamente es un tema debatido, ¿no? Si hay que hablar acerca de suicidios, si no hay que hablar. Yo creo que de nada no hay que hablar. En todo caso hay que elegir abordajes que sean atinados o pertinentes acerca de los diferentes temas, y este no es la excepción si el abordaje que hacemos es responsable, ¿no? Y me parece que hay algo para decir, porque según informó el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, los suicidios
se duplicaron en el año que pasó. Esto a nivel provincial no encontré estadísticas robustas o muy claras acerca de otras provincias, pero la verdad es que ya que pase de una provincia y siendo esa provincia la más grande del país, me parece que el dato ya tiene mucha contundencia. Kreplak hace una lectura política de este asunto. Él dice que es durante el primer año del gobierno de Milei que se sucede este aumento grande de los suicidios. Yo prefiero no hablar en términos tan asertivos acerca de que fue en el primer año del gobierno de Milei. Creo que pueden haber sumado muchas variantes, ¿no?, a que esta cifra crezca. Me parece que no estamos en un momento muy estimulante del mundo en general. Hablábamos hace un rato de especulación, hablábamos de azar, hablábamos de la idea de realización en este tiempo. Bueno, me parece que hay bastantes temas para hablar, pero sí creo que es bastante distópico pensar que el gobierno se está retirando de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, o que está desfinanciando el sistema sanitario, ¿no?, que dice que son preocupaciones únicamente de las provincias, sin importarle que tomar una decisión tan rauda implica que los gobiernos provinciales no puedan afrontar costos de un día al otro que antes no hacían. Entonces estas políticas que son de vaciamiento y de desfinanciación de áreas que son primordiales para el sistema de salud realmente empiezan a tener correlatos. Hablamos de dos temas, ¿no?, el aspiracional, hablamos del tema material también, y tenemos que decir que el tema de los suicidios también es en este momento una preocupación mundial. En la mayoría de los países se están incrementando los casos de suicidio y también se están incrementando los presupuestos destinados a abordar este tema. Sí creo que hay que hablar que el suicidio es la causa más frecuente de muerte en personas de 15 a 29 años a nivel mundial y que no tenemos datos oficiales a nivel país en el último año. Me parece que un mundo que presenta este dato, no por sus características, y un país que presenta esta línea es sin duda la noticia distópica de esta semana y diría un poco más que de esta semana también. Bien, ahora sí volvemos a la información y a todo esto hubo sesión en el Senado de la Nación. ¿Qué pasó en el Senado? Bueno, se rechazó crear una comisión para investigar el escándalo de la criptomoneda Libra. Se necesitaban 2/3 para formar esta comisión que investigue, nada más que eso, y faltó un solo voto. Rechazaron la posibilidad de crear esta comisión el oficialismo, la Libertad Avanza, casi todo el PRO. La UCR, que había presentado el proyecto, se dividió y algunos senadores que habían presentado el proyecto, que habían firmado el proyecto, finalmente votaron en contra de la iniciativa, particularmente uno, Eduardo Bischi, y 7 senadores del radicalismo votaron a favor de la comisión. Como no se llegó por un voto al número, finalmente no se va a investigar. Hablemos de transparencia, ¿no? ¿Por qué no quieren que se investigue este tema? La primera causa que se conoció a dónde va a parar la va a investigar la jueza Servini. Vamos a ver qué pasa con esto. Siguiendo con el Senado, lo que sí se aprobó fue la suspensión de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para este año. 43 votos afirmativos, 20 negativos y 6 abstenciones fue el resultado. Así que este año no va a haber PASO, vamos a votar solamente en octubre. Como no es elección presidencial, va a haber una única elección porque no hay posibilidad de balotaje como sí pasa en las elecciones presidenciales. También en términos legislativos se estuvo hablando bastante por estos días del tema Corte Suprema, que está funcionando en este momento con 3 integrantes, porque se fue el juez Maqueda al cumplir la edad de 75 años. El gobierno nacional, la Libertad Avanza, mandó 2 pliegos, el pliego de un ultraconservador que es García Mansilla y el pliego de un juez muy propio de la casta judicial que es Ariel Lijo. García Mansilla viene bastante detenido, no hay demasiado acuerdo en que se ha aprobado su pliego, pero Lijo había ciertas dudas. La cosa es que el gobierno fracasó en su intento de avanzar con la aprobación de Lijo, que era el que sí estaba posible. Hubo reunión de labor parlamentaria en el Senado antes de la sesión que te comenté recién y no hubo acompañamiento del peronismo y de los bloques llamados dialoguistas, así que finalmente el pliego de Lijo no tuvo acompañamiento. Dice la rosca política que hay un plan B, ¿no?, que sería nombrar jueces por decreto. Se habla de García Mansilla, que por pliego no sale, y se habla posiblemente del nombre de alguna mujer, quien no se dice, ni tampoco hay certeza que esto suceda, es solamente un rumor. Claramente designar jueces por decreto no es demasiado saludable para el sistema, pero en el caso de Libertad Avanza deben estar pensando dentro del gobierno que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Si transparencia evidentemente a esta altura no tienen y afición por las instituciones democráticas o republicanas tampoco. En términos políticos y también judiciales, esta semana también quedó procesado Alberto Fernández en la causa por violencia de género. Él hizo acusaciones contra la justicia, también aprovechando a pegarle al gobierno de Javier Milei. Y una noticia importante que también pasó por estos días, puntualmente ayer, es que un ratito antes de que viaje a Estados Unidos, Javier Milei firmó un decreto que transforma al Banco Nación en sociedad anónima.
Si recuerdan la famosa ley Bases, el Congreso había dejado al Banco Nación afuera de la lista de empresas públicas que podían ser privatizadas. Esto había sido uno de los temas de negociación entre el oficialismo y los bloques aliados que le dieron los votos necesarios. Sin embargo, sí se anunció por decreto que va a ser una sociedad anónima. Se va a pasar a llamar BNA Sociedad Anónima y el Estado Nacional va a mantener el 99% del capital social y la fundación del Banco de la Nación el 0.1%. La bancaria obviamente está en contra de este proyecto, tildó de inconstitucional este decreto. No es un proyecto, ¿no? En realidad ya es un decreto que dispone la transformación del banco en SA y también le exigen al Congreso que derogue este decreto de necesidad y urgencia. En términos económicos, la consultora Sentia, que es una de las más serias del mercado, plantea que el consumo en enero, el consumo masivo, cayó 10.6%. También está por el piso el consumo de carne y no creo que sea porque más gente es vegetariana. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de Argentina, SICRA, el consumo por habitante fue de 47 kilos. Estamos hablando de un 3.2% menos que en 2024. El promedio de los últimos 12 meses es 47.8 kilos al año y es el registro más bajo de los últimos 30 años. Esto ya lo hemos dicho, pero lo que sí crece son las exportaciones. No hubo récord el año pasado de exportaciones de carne. En cuanto a la industria instalada, de todas las máquinas que tiene el país listas para producir, lo que se llama capacidad instalada de la industria, en 2024, el año que pasó, se usó el 58.25%. Esto es un promedio de los meses del último año. Y en diciembre se trabajó al 56.7%. Fue el segundo de diciembre desde 2018, el primero fue en 2023, en el que la industria tuvo su caída anual más grande desde el 2002, pero también el número de diciembre del año pasado fue más alto que en noviembre, así que quizás haya una tendencia a la alza, lo sabremos cuando haya más datos mensuales. También el gobierno volvió al superávit después del déficit de diciembre. Luis Caputo anunció que en enero se alcanzó una balanza positiva en los números de la nación. Milei lo celebró, dijo: nuestro ancla no se toca, y sabemos que este superávit es bastante criticado por la oposición. Por otro lado, hubo también cambios en el registro automotor. Es algo que ya viene pasando a lo largo de las distintas semanas. A partir de esta semana empezó a funcionar un registro único virtual donde pueden hacerse los trámites de inscripción de vehículos 0 kilómetros de manera digital sin pasar por un registro automotor. También se bajó el arancel de inscripción de vehículos en el sistema digital porque va a haber una reducción de costos del 20%, que es un 0.8% el valor de la unidad. Esto es para quienes compran 0 kilómetros, ¿no? Hubo represión también esta semana. Hubo una nueva marcha de jubilados en resistencia a las políticas del gobierno en materia previsional y el gobierno reprimió esta marcha, que tiene lugar todos los miércoles. Hay 2 detenidos y 3 heridos. Así que vemos que el gobierno sigue reprimiendo jubilados. Una noticia judicial que a mí particularmente me parece bastante grave. Vamos a hablar del femicidio de Lucía Pérez. Ya hubo un antecedente a lo que voy a contar ahora que fue bastante grave porque la justicia dijo que no hubo abuso sexual y después lo revirtió. Y ahora lo que dijeron es que su muerte no fue femicidio. Ella murió en Mar del Plata en el 2016 y se vale la justicia para tomar esta decisión de un aparente consumo de alguna sustancia, ¿no? Fue claramente un femicidio lo de Lucía Pérez, lo cuenta con mucha claridad su familia, su mamá particularmente, Marta Montero, cada vez que tiene oportunidad, y la justicia da un paso que a mí me parece bastante sintomático de esta época y observable. Por otro lado, tema Rusia y Ucrania. Donald Trump dijo en un comunicado que Volodymyr Zelensky es un dictador sin elecciones. Javier Milei, el fanático de Trump, tiene fotos con Zelensky, lo apoyó, lo invitó a su asunción, se sacó fotos muy contento. Así que por este tema debe estar cambiando de opinión en vivo Milei, te diría. Mientras tanto, en Brasil, ola de calor. La ciudad brasileña de Río de Janeiro atraviesa una de sus olas de calor más intensas, con temperaturas que hace unos días superaron los 40 grados promedio, y la sensación térmica por estos días ha llegado a alcanzar los 62 grados según el Instituto Nacional de Meteorología del país. Obviamente hubo consecuencias a la población, en la salud de la población, y preocupa también qué puede pasar en este sentido.
¿Qué dicen los especialistas? Que esto se debe a una compleja interacción de fenómenos meteorológicos como altos índices de humedad y también geográficos, como la alta densidad de edificios, la emisión de los vehículos, la falta de vegetación y que es un terreno bajo rodeado por montañas, limitando la circulación de aire. Yo le diría cambio climático. Hablando de este tema, los últimos reportes dicen que el fuego ya no avanza en el Bolsón, esto lo informó el gobierno de Río Negro. Lo concreto es que se circunscribieron los focos y están avanzando en tareas de control y enfriamiento para evitar que se reactive. Hay todavía posibilidades de que se reactive y las hectáreas afectadas han sido hasta el momento 3.800, más de 3.800. De todos modos, sí hay focos nuevos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, en un sector conocido como Arroyo Cascada. Por estos días también hubo fuego en Corrientes. Finalmente vamos a hablar del Papa Francisco. El Vaticano confirmó que el sumo pontífice tiene neumonía bilateral y va a seguir internado en una clínica de Roma. El cuadro y el tratamiento se han complejizado. Tiene 88 años el Papa Francisco y lo último que supimos acerca de su cuadro, hasta este momento por lo menos, es que con dificultad pero respira por sus propios medios y fue visitado por la primera ministra de Italia, que es Giorgia Meloni. Bien, un pequeño disclaimer, no estuve leyendo demasiado qué pasó con Hamas y con Israel por estos días, voy a leer más y seguramente en próximas ediciones habrá información al respecto, pero preferí no tocar este tema sin mayor conocimiento. Dicho esto, llegamos al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta acá te agradezco mucho, te pido la alabanza a tu algoritmo, poner me gusta, comentar, compartir, guardar esta publicación, todo eso con lo cual nos taladran la cabeza todo el tiempo, ¿no? Vos ya lo sabes muy bien. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y ha sido un placer. Espero que tengas muy buen fin de y nos encontremos de nuevo la próxima semana.